Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a hacer esta transmisión que iba a ser a las 4 de la tarde, pero una disculpa, tuvimos que atrasarlo poco a poco hasta que llegó un momento en que me salieron varios compromisos y bueno, hasta ahorita es que estamos ya transmitiendo completamente en vivo y estamos verificando que se escuche correctamente esta transmisión que estamos haciendo. Parece que se escucha bien y vamos a compartirlo con lo que son nuestros grupos que tenemos de evangelización. Pues a lo mejor no lo va a ver casi nadie, pero pues bueno, va a quedar ahí residente para el día de mañana, en que usted puede ver este tema que estamos manejando de pláticas entre catequistas, el cual es un programa que manejamos todos o que trataremos de manejar todos los domingos, si no muy temprano, como dijimos a las 4, bueno, por lo menos a una hora, como lo estamos haciendo ahorita completamente en vivo, que son las 11:30 de la noche, una disculpa. Bueno, como dijimos anteriormente, esto que estamos aprendiendo, que estamos manejando el día de hoy, de pláticas entre catequistas, pues va a ser acerca precisamente de un documento muy interesante que yo creo que a lo mejor, ojalá sea así, pues ya has tú visualizado, ya has leído anteriormente, que es el Evangelio Enunciante, el anuncio del Evangelio, y lo vamos a analizar precisamente como un resumen. Yo lo saqué de esta página de catholic.net, de ahí saqué el resumen, pero si tú quieres hablar acerca o leer un poquito más a profundidad, que sería lo correcto, pues te invito a que busques lo que es la página del Vaticano acerca de la catequesis tradente que fue desarrollada al final de cuentas por su santidad San Juan Pablo II. Y aquí nos habla precisamente acerca de la transmisión del mensaje de Cristo hacia los hombres y que es una misión de los apóstoles, pero que también está desarrollada o se debe desarrollar con los laicos a través de la catequesis. Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que no veo a nadie por allá en línea. Es lógico por la hora. Y nuevamente les pido una disculpa, pero el día de mañana pues lo podrán ver algunos de los hermanos catequistas y así lo podrán checar y compartir en su momento. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración, ¿verdad? Ya sea que lo veas en vivo o lo veamos de manera diferida, pues vamos a comenzar con la oración y vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a conocer acerca de este tema, pero sobre todo a que nos dé el interés por investigar acerca de este libro, ¿verdad? Que es un libro base para los catequistas, como hay muchísimos más que vamos a utilizar. Antes que nada, pues me presento, soy el maestro Gabriel Esteban, soy catequista hace como 35 años y docente de hace 31 años, 32 años, ¿verdad? Bueno, te invito, si ya estás visualizándolo, si no en diferido, a que hagamos nuestra oración, invoquemos al Espíritu Santo como catequistas y le pidamos al Señor que nos dé el discernimiento para poder aprender todos los días cosas nuevas de la evangelización. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues sabemos perfectamente que si invocamos al Espíritu Santo, porque dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy, pues precisamente estamos seguros que que tenemos a nosotros, junto a nosotros, a Dios que nos ayuda y que nos da fortaleza. Bueno, hoy vamos a manejar entonces este tema. Repito, una disculpa porque estamos empezando tan tarde, pero vamos a hablar acerca de un resumen de este documento del Evangelii Nunciandi, que es el anuncio del Evangelio, y lo vamos a ver como siempre a través de diapositivas para poderlo presentar en pantalla. Vamos a ver si se está viendo correctamente lo que es el título que estamos presentando en este momento. Ok, lo estoy checando acá a ver si se ve correctamente. Bueno, acuérdate si gustas de compartirlo, ¿verdad? Para que así podamos nosotros pues tomarlo en cuenta y tenerlo aquí en la pantalla. Ah, sí se ve correctamente, ya lo estoy viendo. Dice catequesis tradente, iglesia catequista y catequizada. Y en nuestra primera diapositiva nos habla acerca de dónde viene este documento. Dice, los obispos que participaron en aquel sínodo ofrecieron el fruto de su trabajo al Papa Pablo VI para que dispusiera de ellos en orden a su publicación.
Sin embargo, aquí pasó algo. La muerte del pontífice el 6 de agosto de 1978 detuvo la elaboración del documento, que solo vio la luz el día 16 de octubre de 1979, pero ya bajo el impulso del nuevo Papa en aquel tiempo, Juan, Juan Pablo II, hoy que lo conocemos propiamente como San Juan Pablo II. Y aquí empezamos a analizar precisamente en este resumen de qué trata este documento. Bueno, en el primer punto, que son los primeros numerales, nos dice, el primer capítulo da la colocación cristocéntrica de toda la catequesis, pues el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo, que solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Como siempre vamos a ir analizando, ¿verdad? A la luz de esta palabra, ¿verdad? Que es parte precisamente de lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Y aquí viene algo muy interesante, dice, es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Nuestra labor como catequista, ¿verdad? Tenemos que valorarla en todo momento. Y cuando digo valorarla, no quiere decir que, desde luego, sintamos que, bueno, que somos algo así extraordinario, ¿verdad? Acuérdense lo que dijimos el domingo pasado, que el ser líder, porque el domingo pasado hablamos acerca del catequista líder, ser líder es aquel que sirve a los demás. Hoy, de hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Y si fuiste a misa, el Evangelio nos hablaba precisamente, Jesús decía que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor, porque así fue Jesucristo. Y aquí precisamente ese documento nos habla de que en los primeros puntos, sobre todo el documento, que Jesucristo tiene que ser nuestra guía. Tenemos que trabajar precisamente tomando en cuenta que Jesucristo es quien nos va a llevar precisamente hacia ese proceso de evangelización y de catequesis a los demás. Ahora, regresando a este punto, que me parece muy interesante, nos dice algo importantísimo. No solo es poner a uno en contacto, porque si yo me acerco a alguien, por ejemplo, una persona X, ¿verdad? Y agarro y lo saludo, no quiere decir que estoy estableciendo una amistad con esa persona, simplemente lo estoy conociendo, simplemente estoy pues platicando con esa persona. Pero aquí nos lo dice muy claro, dice, no es eso, no solamente es eso, es estar en comunión, en intimidad con Jesucristo. Es decir, no es hablar de una persona que me empiezo a llevar con él, es hablar de una persona que establezco una relación tal que para mí viene siendo prácticamente como mi hermano, ¿verdad? En el caso de Jesucristo, nuestra relación tiene que ser, como aquí lo dice, íntima, algo que en verdad nos haga sentir hijos de Dios y que Jesucristo sea entonces el pilar, el que nos va a llevar hacia cómo desarrollar nuestra catequesis. Y en la siguiente diapositiva nos dice, más aún, Cristo es el único maestro que nos ha enseñado y comunicado el misterio vivo de Dios, el amor del Padre que quiere que todos los hombres se salven. De este punto inicial, vean qué interesante, a veces se nos olvida y vean cuál es el deseo más grande, yo creo, de Jesucristo, que todos los hombres se salven. Y es una labor que, ya hemos dicho anteriormente, pues claro, es una labor que tienen que desarrollar los sacerdotes, las religiosas, pero el laico también. Ya hemos hablado acerca de que el catequista, todo bautizado, es sacerdote, profeta y rey. Entonces es parte de nuestra obligación como bautizado llevar ese mensaje. Que no nos dé pena, ¿verdad? Sino por el contrario tenemos que enfocarnos precisamente a lo que aquí dice, a ese deseo tan grande de Jesucristo que todos se salven. Él vino por la salvación de todos. Y qué bien que alguna persona, nosotros mismos, que a lo mejor estemos equivocados en algo, podamos arrepentirnos y alcancemos la salvación eterna. Yo hice una vez una reflexión, si alguien tiene algún comentario, lógicamente aquí lo podemos realizar. Yo hacía una vez una reflexión en el Face y decía,
A ver, ¿valdrá la pena después de tantos problemas, tantas situaciones personales, económicas, de lo que tú quieras imaginar en tu vida? ¿Valdrá la pena que después de haber pasado todo esto, al final no nos salvemos? Pues definitivamente no, yo creo. Si hemos de pasar tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas situaciones personales, pues qué bien si lo podemos ofrecer a Dios y al final alcanzamos la salvación. ¿De qué sirve, como dice la palabra, al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada, ¿eh? Y eso es algo que a veces se nos olvida y muchas veces el mundo nos absorbe, ¿verdad? Llega un momento en que pensamos que vamos a ser eternos y decimos, no, pues ahorita no importa, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, no me voy a dedicar a la iglesia ni a Dios, ay, cuando yo sea grande. Había un predicador católico que en una de sus pláticas decía algo muy interesante, dice que conoció a un joven que lo invitaba a la iglesia, le decía, vamos a la iglesia, y decía él, no, ahorita no es mi tiempo, cuando yo sea grande. Y después, cuando pasaron años, otra vez este predicador le decía, oye, vamos a la iglesia, él decía, no, cuando yo sea grande, porque era un joven. Y así fue pasando el tiempo, y esa persona llegó a ser un poco más grande, casi ya un adulto, y le seguía diciendo lo mismo. Y dice el predicador que un día se entera que pues le pasó algo, lo asesinaron ahí en su cuadra, ¿no? En su barrio. Y entonces él podía meditar, el predicador, y decía, ¿cuántas veces lo invité? Y nunca, siempre decía que iba a haber oportunidad más adelante. Ciertamente, ciertamente, Dios nos puede conceder muchos años de vida, pero no sabemos el momento en que Dios nos va a llamar. Por eso entonces aquí nos lo dice muy claro de que tenemos nosotros que enseñar ese mensaje porque Jesús quiere que todos los hombres se salven. Dice, de aquí se sigue la responsabilidad del catequista, aquí ya habla acerca de nosotros, los que estamos en la catequesis, que debe de transmitir la doctrina de aquel que lo ha enviado y no la suya propia. A veces nos podemos sentir tentados a hablar acerca de nosotros demasiado, ¿verdad? Pero si nosotros, si hablamos de nosotros en la catequesis, ¿verdad? A lo mejor es porque estamos diciendo algo de testimonio que le puede ser útil a los niños. Yo acostumbro a hablar de algunas cuestiones personales, pero lógicamente que estén relacionadas con la catequesis y vayan acorde al tema que estemos desarrollando. Por eso el principal fundamento de nuestra catequesis pues es Jesús. Dice, Cristo mismo es el ejemplo de esta fidelidad al mensaje, pues declara que no solo enseña nada de sí mismo, sino solo lo que había oído hablar del Padre. Entonces, así como Jesucristo hablaba acerca de lo que sabía de su papá, de Dios Padre, de Yahvé, pues así también nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, de lo que sabemos de Jesucristo. Es interesante notar que esta parte cristológica de la catequesis viene puesta en evidencia de modo muy destacado del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, precisamente en la parte que indica o que inicia la exposición de nuestra fe en Jesucristo, Hijo único del Padre y Salvador del hombre. Bueno, es algo importante, catequistas, que tengamos nuestras herramientas pues a la mano siempre, ¿verdad? Como catequistas ya sabemos, debemos de tener primero, por primero, la palabra de Dios. Después tenemos que tener, lógicamente, también el libro de trabajo, pero lo que es el catecismo de la iglesia hay que leerlo, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque en el catecismo de la iglesia nos vamos a topar con muchas cosas que nos pueden ser útiles precisamente para aplicarlos en nuestras sesiones. Este libro, por ejemplo, del Evangelio Nunciandi y del Anuncio del Evangelio, pues también son herramientas, son fuentes de la catequesis que nos pueden servir y que nos deben de servir. Lógicamente, pues no estoy diciendo que tenemos que leer todo de golpe, ¿no? A veces se nos va el tiempo en cosas que no tienen importancia. De repente estamos en las redes sociales horas y horas o mucho tiempo y se nos olvida también prepararnos, también conocer. Ahora todo está de manera digitalizado. Si este documento tú quieres, lo puedes ver en internet. Ahorita les voy a poner el enlace. Puedes hacer tú un análisis también, buscar esto que acabo de presentar yo ahorita, que es un resumen
para tener un conocimiento mejor y ampliar así nuestra perspectiva de catequesis. Después nos dice los otros numerales del 10 al 17. En resumen, dice, una experiencia tan antigua como la iglesia. Los apóstoles, para obedecer el mandato de Cristo, que fue acogido como mandato de Dios, se dedicaron a enseñar por toda la tierra y su esfuerzo ha sido continuamente a lo largo y ancho de la historia y geografía del cristianismo. De un modo especial cabe destacar el esfuerzo del Concilio de Trento en favor de la catequesis y el Papa no duda en expresar su deseo de que el Concilio Vaticano II signifique también un incremento en la acción catequética de la Iglesia. Sabemos que los concilios son cuando se reúnen, ¿verdad? Lo que son los obispos para, pues, dar algunos temas, dar algunas directrices acerca de la catequesis, o cuando hay, por ejemplo, alguna cosa que pudiera parecer un poco dudosa, o cuando hay una corriente que quiere revolver algún concepto doctrinal, bueno, pues acerca de los concilios se reúnen para ver todo esto. Y precisamente su santidad Juan Pablo II hablaba del Concilio Vaticano II, que es donde se empieza a desarrollar una acción catequética de la iglesia un poco más profunda de la que se había dado hasta ese tiempo. Y posteriormente dice, constatada la importancia de la catequesis en la historia del cristianismo, este documento de Catequesis Tridente, pasa a insistir en el derecho de la iglesia de poder ejercer esta labor de instrucción entre aquellos hombres que lo deseen. Claro, todas las personas que deseen acercarse a Dios, pues pueden recibir precisamente la catequesis, en la necesidad de que la catequesis ocupe un lugar prioritario en los programas de pastoral diocesana. Más aún, la catequesis es una responsabilidad común a todos los cristianos, aunque en diferentes niveles. El Papa, los obispos, los sacerdotes religiosos, padres de familia, maestros y los responsables de los medios de comunicación social. Para la eficacia de tan ingerente labor hace falta una renovación continua de los métodos y programas a fin de que se eviten dos grandes peligros, la rutina y la improvisación. Estos dos elementos que nos dice aquí que debemos de tener cuidado, que es la improvisación, vamos a volver a analizar cuáles son los elementos, la rutina y la improvisación. Como catequistas tenemos que estar en constante actualización, en constante cambio. Y se habla aquí de la rutina es porque a veces podemos caer en eso. A lo mejor yo di un tema de catequesis hace 8 días y resulta que el que voy a preparar ahorita digo, pues es casi lo mismo, es una continuación del tema anterior. Entonces lo voy a desarrollar exactamente igual como desarrollé el anterior. Tal vez le he de cambiar algunos elementos nada más. Y eso es ir cayendo un poco, considero la rutina, es decir, ir cayendo en repetir cosas exactamente o casi igual a como la vamos desarrollando. A lo mejor yo como catequista no lo puedo percibir bien y yo digo, pues no va a haber ningún problema. Pero el niño en la actualidad, el aspecto pedagógico es muy importante y los jóvenes, los niños, sobre todo los jóvenes en la actualidad, se van a dar cuenta perfectamente cuando estoy repitiendo procesos, cuando estoy agarrando y cosas que ya hice en mi sesión anterior, las estoy haciendo nuevamente en esta sesión. Por eso entonces no hay que caer en la rutina, aquí lo dice en este documento, de que evitemos dos grandes peligros, la rutina y el otro es la improvisación. También puede pasar, ¿verdad? Sin duda alguna que me ha pasado, que a veces pues por cuestiones laborales o por cuestiones familiares, alguna situación, pues no lo preparé mi sesión como debí de haberlo preparado. Y entonces caemos en la improvisación. Caemos en que pues le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y lo cual es correcto, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte correspondiente, es decir, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una preparación correcta de nuestra sesión de catequesis. En el tema anterior les decía y recalco nuevamente que a mi juicio son tres partes fundamentales en la preparación de la sesión. La primera pues es la planeación que yo creo que todos hacemos, que consiste en pues analizar cuáles son los puntos, a lo mejor con un checklist, analizar cuáles son los puntos que yo voy a desarrollar en mi sesión. La segunda parte ya es en el momento propiamente de la sesión de catequesis,
donde pues ya voy a aplicar lo que hice en mi sesión, en mi parte anterior. Y el tercer momento que ya mencioné, que a veces se nos olvida, es un momento de retroalimentación. Es decir, cuando acabe mi sesión, con calma, a lo mejor al otro día, no sé, agarrar y analizar a ver cómo estuvo mi sesión. ¿Qué cosas son las que funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron? Y las cosas que funcionaron, esto es muy importante para evitar el punto que dijimos anteriormente de la rutina. Las cosas que funcionaron no necesariamente las voy a volver a utilizar en la siguiente sesión. A lo mejor como funcionaron, perfecto, las voy a volver a utilizar dentro de un mes, dentro de 2 meses, o bien las voy a volver a utilizar, pero le voy a hacer algún cambio significativo que me permita que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues lo vean distinto, ¿verdad? En cierta forma. Entonces, esos son los dos puntos que aquí nos dice el documento, que hay que tener mucho cuidado. La rutina y la improvisación. Ahora bien, dice la catequesis del numeral 18 al 25, recuerden que esto es un resumen. Nos dice la catequesis en la actividad pastoral de la iglesia. Al inicio de ese capítulo, el Papa intenta ofrecer una definición más exacta de la catequesis, visto como una educación de la fe de niños, jóvenes y adultos que abarca especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana de modo sistemático y orgánico en orden a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, aquí este punto ya lo sabemos como catequistas, pero hay que mencionar, dice de forma sistemática y organizada, orgánica. En forma sistemática quiere decir que tenemos que ir subiendo de grados, de nivel. Por eso yo creo que en tu comunidad, en tu diócesis, debes de tener algunos libros de ayuda de acuerdo a la edad. Y si no los tienes, pues es importante que lo pidas a lo que es tu centro de catequesis que haya en tu ciudad, en tu país. ¿Por qué? Porque es la forma correcta que yo siga un proceso de grado, así como en la escuela, ¿verdad? Por eso la catequesis se nos dice que debe ser progresiva y permanente. Es decir, no se debe de truncar y tiene que ser de manera progresiva, permanente siempre, y progresiva porque tiene que ir subiendo de nivel en cuanto a lo que es el grado, en cuanto a la dificultad de lo que se está aprendiendo. Y aquí hago mención de algo muy importante. En la actualidad se habla, les digo que pues ya tengo 35 años, gracias a Dios, de catequista. En la actualidad se habla mucho acerca de lo que es el aspecto vivencial y es correcto. Nosotros tenemos que hacer que los niños, los jóvenes, no solamente reciban el mensaje, no solamente lo escuchen, sino que pongan en práctica de manera vivencial, es decir, de una manera tangible en su vida, las cosas que van a hacer. Por eso se recomienda mucho en la sesión de catequesis al finalizar hacer un compromiso que nosotros con los niños digamos qué compromiso se puede hacer en base al tema que se ha desarrollado. Pero no debemos de olvidarnos tampoco, y es algo que antes se usaba mucho, de lo que es el aspecto teórico, es decir, aprender cosas. Las cosas básicas, como son, por ejemplo, las oraciones más importantes, los mandamientos, los sacramentos y diferentes elementos que puedo hacer que el niño vaya aprendiendo. ¿Por qué? Porque como dice por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, si esto es tan importante para mí dentro de mi sesión, pues es conveniente también hacer que memoricen cosas. No solamente el aspecto vivencial, sino también el aspecto de recordar, de memorizar los elementos más importantes de la evangelización. Y como también mencioné en alguna ocasión, ¿verdad? A veces se nos olvida y como padres de familia, y hay que hacerle mención a los padres de familia, yo tengo la otra semana junta con mis papás de mi grupo y pues voy a mencionarle estos también de que efectivamente tenemos que preocuparnos por las cosas humanas, porque vayan a la escuela, porque aprendan, pero sin duda alguna, como padres de familia, como catequistas, también tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos y a los niños que estamos atendiendo hacia Dios. Desde luego, como hemos dicho anteriormente, no depende 100% de nosotros, depende también pues de la familia, de las circunstancias y de la semilla que Dios vaya sembrando. Luego dice, se trata pues de un momento importante en el proceso total de la evangelización
y no de algo deslindado de la misma. Es decir, todo esto que tenga un orden que los vaya llevando a la plenitud de la vida cristiana es el proceso de la evangelización. Y luego vamos a analizar cómo se nota la misma definición. Se habla no solo de teoría, como acabamos de mencionar, sino de iniciación a la vida cristiana en la plenitud. Es decir, hacer vida lo que estamos aprendiendo. ¿Y cuál es una forma muy práctica de hacer vida? Pues a través del testimonio. Es necesario pues tener siempre en mente la necesidad de una catequesis sistemática con un programa que permita alcanzar un fin preciso, completa, aunque no minuciosa e integral, que abarque todos los puntos de la vida cristiana como se indica en el numeral 21. Es importante además que se incorpore la vida sacramental en la catequesis. Bueno, a veces nosotros pensamos que pues el niño se le lleva para primera comunión, ¿verdad? A veces se piensa eso y los padres de familia dicen, ¿a qué vienen al catecismo? Y dice el padre de familia, es que vengo a que haga su primera comunión. O bien en algunas ocasiones, ojalá que fuera en todos los casos, no solo para que haga su primera comunión, sino también para que haga su confirmación. Desde luego que estos dos puntos son esenciales. ¿Por qué? Porque como aquí dice, tiene que hacer vida sacramental, es decir, no solamente es que reciba la enseñanza de la catequesis, sino que además reciba la gracia, reciba la bendición de comulgar y reciba la bendición de confesarse y también de recibir en su momento la confirmación. Pero no tiene que ser solamente eso, aunque sea el elemento principal. Se debe de hacer mención, yo siento, a los papás, que no se va para una catequesis sacramental solamente. Es decir, el fin de la catequesis no es solamente llegar al sacramento, ciertamente, pues es importantísimo, lo más importante, pero no solamente es eso, es que desarrollen un proceso, como aquí dice, de crecimiento sistemático. ¿Crecimiento en qué? Crecimiento en el conocimiento de la catequesis, de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Vamos a hacer una comparativa en el aspecto de educación. Cuando un niño está en la primaria, en la secundaria, pues a lo mejor todavía no sabe si va a ser doctor, si va a ser ingeniero, si va a ser arquitecto, porque si supiera que va a ser ingeniero, arquitecto, doctor, pues a lo mejor lo que tendría que hacer es aplicar o aprender materias exclusivas de lo que él quiere ser. No, les enseñan de manera general en la secundaria, en la primaria, no sé cómo le llaman en tu país. Y le va a servir, son las bases para poder llegar al estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado. Pues mala la comparativa es algo similar cuando nosotros estamos en la catequesis, sobre todo en los primeros años. Es para sentar las bases de la evangelización, para sentar las bases, es decir, para empezar a caminar en ese proceso de catequesis. Y sí, ciertamente se va a llegar al sacramento, pero ante esa situación tiene que haber antes preparación previa. Por eso a veces tristemente los papás llegan y dicen, a ver, yo quiero que mi hijo haga su primera comunión y le dice el catequista, claro, está bien, tiene que prepararse 2 años, 3 años, eso depende de la diócesis, de lo que son los requisitos que se pidan en tu comunidad, ¿verdad? Puede ser que alguien me diga, no, pues aquí nada más tardamos 1 año en prepararlos. Al menos aquí donde yo estoy, tiene que haber al menos 2 años seguidos para poder hacer su primera comunión. En algunas comunidades hasta pueden exigir un poquito más. Pero aquí lo que quiero hacerte mención es que cuando venga el padre de familia, eso me parece muy importante, es un tips, ¿no? Y te diga, oiga, yo no quiero que esté mi hijo 2 años preparándose, yo quiero que se prepare en un curso súper rápido de 3 meses, de un mes, para que haga su primera comunión o para que haga su confirmación. Entonces yo le podría decir con mucho respeto, ¿sabe qué? Mire, no se puede. Y me va a decir, pero ¿y por qué no se puede? Si nada más es que tome alguna plática ya, que sepa qué es lo qué es lo que va a qué es el sacramento y es suficiente. Pero yo le podría mencionar, a ver, si usted quisiera que su hijo fuera doctor, ¿cuánto tiempo tiene que estudiar? Y me va a decir, bueno, pues 4 o 5 años. Ah, o usted le gustaría, yo le diría, padre de familia, con todo respeto, a usted le gustaría que su hijo estudiara para ser doctor un mes y que después que estudie un mes lo opere a usted, estaría de acuerdo.
Y pues yo creo que va a decir que no, pero va a decir, no, es que no es lo mismo porque eso es su carrera y esto es su vida. Esto es su vida espiritual. Esto es lo que le va a ayudar, o mejor dicho, lo que va a ser el medio para que él razone qué necesita hacer para salvarse. Entonces, tanto es importante su preparación académica, pero al final de cuentas, cuando vayamos en presencia de Dios, no me va a preguntar el Señor, a ver, tú fuiste licenciado, tú fuiste doctor, tú fuiste una eminencia, no. Y no estoy menospreciando las carreras, ojo, no estoy diciendo que entonces no hay que prepararse, no, al contrario, ahorita estoy tomando un diplomado en mi especialidad. Claro que hay que prepararse. Pero así como hay que prepararse para las cuestiones educativas, pues con mucha más razón, o tal vez con la misma razón, eso ya depende cómo lo quieras analizar, te tienen que preparar para tu conocimiento en la fe, para acrecentar ese encuentro personal con Cristo, que decía tanto su santidad San Juan Pablo II, y además que ese encuentro personal sea real, como decía aquí el documento al principio, sea efectivo, sea algo tangible, que yo tenga una intimidad con Jesucristo, de tal manera que yo sienta que Él es el que me está conmigo, que yo sepa que Él es el que me ayuda, que yo lo tenga en primer lugar, a Dios en primer lugar. Y eso no solamente es para el niño, inicialmente es para que lo analicemos como catequistas, que tengamos ese concepto precisamente de lo que tenemos que realizar. Muy bien. El otro punto es, dice aquí, la situación actual obliga a orientar a la catequesis no solo a alimentar o enseñar la fe, sino a suscitarla. Vean qué interesante. En los tiempos actuales alguien va a decir, oiga, ¿cómo que es eso de a suscitarla? Sí, porque la fe a veces uno quisiera que llegara así de rápido, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer cosas concretas o ejemplos concretos. A lo mejor tienes en tu grupo de catequesis algún niño que no le interesa para nada ir al catecismo, que no quiere aprender nada, que a lo mejor va porque lo obliga a su mamá, a su papá. Y entonces tú, a lo mejor es un ejemplo, a lo mejor yo en mi mente digo, ¿y esta persona para qué está acá? Este chamaco, ¿por qué está acá? Nada más me está haciendo distracción con los demás, me va a estar haciendo perder el tiempo. Ok. Entonces, en esa situación yo debo decir, a ver, ciertamente me está perjudicando al grupo este joven o esta niña, niño, porque como no le interesa, no presta atención, se dedica a hacer relajos, se dedica a revolver todo y pues tengo que analizar y ver, a ver, ¿qué me dice acá? Dice, la situación actual, como está la juventud, dice, obliga a orientar a la catequesis no solo a alimentar o enseñar la fe, sino suscitarla. Es decir, tengo que tratar, pero yo no solo, ¿eh? Por eso hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Tengo que tratar yo de suscitar esa fe en el niño y en el joven. ¿Qué significa esto en concreto? Que no solamente es hablar acerca de Dios, sino buscar a ver qué metodología, qué pedagogía, qué técnicas, qué puedo hacer que a él le pueda ser útil para que su fe se avive. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? Bueno, con la plática, cuando vayamos platicando y me vaya diciendo o vaya diciendo el niño algunas cosas, de ahí me puedo agarrar para buscar algo para contrarrestarlo. Había un niño por ahí que en alguna ocasión le decía, estamos hablando acerca de cómo, pues, cómo tratar entre nosotros, etcétera, cómo tratar a nuestros superiores, a los maestros. Y un niño agarraba y me decía, pues no hay ningún problema, mire, yo agarro, no sé si lo decía en serio o en broma, a lo mejor lo decía en broma. Me dice, yo soborno al maestro si no hay algo que me quiera dar. Y entonces, ¿cómo es eso de que yo lo soborno? O sea, que le da dinero, no sé. Entonces, no sé si lo decía en serio, lo decía en broma, pero a través de las pláticas yo iba platicando con ellos y les iba diciendo acerca de cuáles son los valores que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, las cosas que no debemos de hacer.
Entonces, así puedo intentar precisamente hacer que esa fe vaya creciendo, advirtiéndole las cosas que no son correctas y tratar de orientarlo. ¿Ok? Eso es algo muy, muy importante. Y otra situación que a veces, otro ejemplo que me viene ahorita, no se me olvida, de una persona que, una mamá que se acerca y me dice, oiga, ¿sabe qué? Mi hija se quiere tatuar y entonces, pues yo estoy muy preocupada, ¿será que puede usted hacer algo? Y le dije, bueno, vamos a pedir al Señor y vamos a hablar un tema, como eran adolescentes, vamos a dar un tema especial más adelante y hablé de un tema sobre los peligros de la adolescencia. Y ahí, entre otros elementos, que hablamos de muchas cosas, como drogas, etcétera, pues hablamos acerca del tatuaje. Pero vean qué interesante, no solamente es hablar del aspecto espiritual, lo cual es importante, pero aquí, como dice, hay que tratar de suscitar ese encuentro espiritual y de tal manera que no solamente hay que hablarle de eso, sino también le hablé del aspecto humano, del aspecto de salud. Les hice ver que el tatuaje, pues humanamente, pues no está muy bien porque te puedes infectar, porque puedes hacer algún problema aquí en la piel, porque a lo mejor después no te gustó el tatuaje, te lo tienes que quitar y te lo tienen que depilar con láser, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hablé del aspecto espiritual, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, combinando las dos cosas, por gracia de Dios, después vino la señora y me dijo que, pues que había desistido ella de hacerse unos tatuajes. Y qué bueno, ¿verdad? Porque hay cosas que a lo mejor son innecesarias y son cosas que están en la actualidad, todas estas ideologías, todas estas cosas que hay en la actualidad, nosotros como catequistas tenemos que tener respeto por todos, claro que sí, pero también en su momento, pues decir algo que está contrario a la fe, contrario a lo que son los principios, y pues ya los papás, dependiendo de lo como lo quieran manejar, pues ellos sabrán si pues si hacen algo, ¿verdad? También por los jóvenes, por sus hijos, ¿verdad? En algunas ocasiones, por ahí una vez hace tiempo me tocó un grupo que prácticamente todos los niños eran niños que sus padres estaban separados, creo que un 80 o 90%. Lógicamente, pues eso repercute, ¿verdad? En nuestra sesión, repercute en el ambiente, repercute en muchas cosas. Y en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer no solamente es actuar como catequistas en nuestra sesión, sino sobre todo actuar en la oración, pedir por nuestros niños, pedir por nuestros jóvenes, pedir por ellos para que Dios los ayude en todas las cosas que yo no puedo hacer como catequista, porque no me puedo meter en su vida personal, pero sí puedo rezar por ellos. Si quiero y puedo pedir por ellos. Luego aquí nos menciona otro punto, ya nos falta poquito. Dice en el número o en la diapositiva número 10, toda buena nueva brota de la fuente. Eso está en los numerales del 26 al 34. Dice, la fuente del anuncio es la revelación contenida en la tradición y la Sagrada Escritura. Sabemos que son nuestras bases. En el contenido de este anuncio está expresado en el credo, en aquello que se puede saber de Dios y de Cristo, de la iglesia, de la historia humana, de la vida moral, incluidos los deberes sociales. Hace falta, vean esto qué interesante, una catequesis íntegra para no defraudar a Cristo ni a las personas que esperan del catecismo la enseñanza de la fe y no una selección arbitraria de contenidos. Por eso es importante entonces seguir los libros de trabajo, ¿verdad? Es decir, aquí nos especifica que no se trata de agarrar un tema cualquiera. Me acuerdo cuando empecé de catequista, ya les digo, hace 35 años, pues no había mucho material. En realidad el libro que manejábamos, me acuerdo muy bien, era un libro que llamamos un libro de catecismo que mi tía nos enseñaba, que era un librito chiquitito con preguntas y respuestas. Y prácticamente ese era el libro que se iba a llevar para la preparación de la primera comunión. Y los otros grados, pues cada quien agarraba donde quiera, agarraba unos recortes por allá. O sea, no había un material propiamente de acuerdo al grado del niño. Ahora no, ahora ya existen muchos libros, existen muchos materiales. Entonces tenemos que hacer esto que nos dice, ok, que no es una selección arbitraria de contenido, sino que tenemos que buscar algún libro que vaya presentando los contenidos que nosotros necesitamos para la evangelización. Como he dicho en otras ocasiones, ningún libro, considero yo, representa a lo mejor el 100% de lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor algún tema carece por ahí de alguna dinámica, algún otro tema carece a lo mejor de una profundización más completa de la palabra, etcétera.
pero todos los libros nos van a hacer una guía para que nosotros como catequistas podamos acrecentar el material. Recordemos que ya lo he dicho muchas veces de que lo más importante de la sesión es precisamente la palabra de Dios. Pero no es el único elemento, existe la profundización de la palabra. Primero, la experiencia de vida. Hay varios videos que tengo allá en el canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel que hablo acerca de lo que son la metodología que podemos utilizar para el desarrollo de nuestras sesiones de catequesis. Entonces, es muy importante que leas tu material, que lo leas las veces que sea necesario y que además agregues, aportes cosas que se puedan ser útiles precisamente en tu proceso de enseñanza. Luego aquí nos menciona otra cosa que es tan importante en lo que es esta diapositiva. Nos dice, todos tienen necesidad de la catequesis. Vean qué interesante. Eso está en los numerales del 35 a 45. Esta sección recorre los distintos momentos. Acuérdense que esto es un resumen, de la vida de los cristianos para indicar, la necesidad de desarrollar la labor catequética en estas distintas etapas y algunos detalles de las maneras para hacerlo. Se insiste de modo especial en la catequesis de los adolescentes, eso está en el numeral 38, y se concluye con la afirmación de que la catequesis... Bueno, ya regresamos, qué barbaridad. Algo estuvo fallando, a ver si ya se escucha bien. Bueno, sí, ya está, ya está. Una disculpa, a ver si cuando quede grabado no se corta. Bueno, algo pasó y se fue la transmisión, Una disculpa, me falló el internet. Bueno, nos quedamos en esto. Le agradezco a las personas que continuaron con la transmisión. Dice, debe incluir a los operadores un ejemplo de la escuela de catequesis y la gran catequizada. Bueno, ¿qué estamos hablando? Estamos viendo acerca de que tenemos que manejar las diferentes etapas y decíamos que dependiendo de la edad vamos a saber cuál es el desarrollo de la catequesis que vamos a aplicar. En el 6, fíjense, de los métodos y medios de la catequesis del 46 al 50 nos dice, se inicia este capítulo con una valoración de los medios de comunicación social para pasar luego a hablar de las peregrinaciones de las misiones. Hay que reanudarlas, pues se había perdido mucho de este campo. Aquí nos menciona acerca de la comunicación social, acerca de la tradición de la iglesia, que también es un elemento fundamental en nuestra catequesis. Dice, al respecto de estos grupos, el Papa amonesta vivamente de que no falte nunca en los mismos un verdadero estudio de la doctrina cristiana para evitar posibles desviaciones. Bueno, es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que es muy importante mencionar también acerca de que cualquier duda que tengamos como catequistas, pues tenemos que investigar de fuentes que sean correctas. Si yo, por ejemplo, tengo algún problema, alguna duda, por ejemplo, de algún tema específico, bueno, pues tengo que ir con otro hermano catequista, tengo que ir a lo mejor con algún religioso, con alguna religiosa, un sacerdote, investigar en internet, pero lógicamente de fuentes fiables de la iglesia y tratar de profundizar en el tema. Es muy importante no quedar en la ignorancia. Es muy importante tratar de saber por qué se hacen las cosas. Me acuerdo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Estaba empezando a ser catequista. Y un hermano, un compañero de la escuela, hermano separado, me decía, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que el Santo Padre viva en Roma? Si ahí no estuvo Jesús, ¿por qué está el Santo Padre en Roma? Entonces yo me cuestionaba y decía, pues no sé la verdad cuál es la respuesta, pero le dije algo que ahorita analizo que estuvo muy bien, por gracia de Dios, claro. Le dije, mira, yo no sé cuál es la respuesta correcta, pero lo que sí sé decirte es que que es correcto, que es algo que tiene una razón lógica por la cual ocurre eso, porque te repito, me decía, a ver, cómo tu iglesia tiene a su líder, así algo me decía, al Papa, en Roma, si ahí no estuvo Jesús. Después investigando me di cuenta que ahí murió San Pedro. Entonces, siempre hay algo que nosotros no conocemos, pero no por eso no tiene una respuesta adecuada, válida de parte del magisterio. Y también algo muy importante es no inventar algo, ¿verdad? Si yo no sé algo, pues simplemente le debo decir, ¿sabes qué? Mira, no lo sé, pero lo voy a investigar.
porque está muy terrible que yo con tal de salir de lo que me esté preguntando el muchacho, el joven, pues invente cualquier cosa, ¿verdad? No, porque no sabemos todo, lógicamente, y tenemos muchas veces que investigar, pero decir las cosas que son las correctas en cuanto a lo que me estén preguntando. Luego tenemos también este otro punto importante. Dice, después de presentar estos grandes medios catequéticos, se analizan los canales más ordinarios y comunes de la catequesis, como son la homilía, o sea, la homilía de los sacerdotes, que tenemos que basarnos también, y los escritos específicamente catequéticos, como el que estamos mencionando ahorita, que se han venido multiplicando en los últimos tiempos, por desgracia a veces con serias limitaciones. Para que un catecismo cumpla con tu misión, debe reunir las siguientes características. Vean, conectar con la gente, sus necesidades, su lenguaje. Esto es muy importante. Por eso la catequesis es progresiva y permanente, porque lógicamente no puedo dar la misma catequesis, puede ser el mismo tema, pero no la misma profundidad o la misma catequesis a unos niños pequeños que a un adolescente, ¿verdad? Entonces tengo que adecuarme en su etapa de desarrollo, pero también en su aspecto social, y ahorita nos los vamos a hacer mención acá, porque dice, se ha venido multiplicando, dice, para un catequista cumpla, bueno, exponer la integridad del tema, es decir, presentar el tema completo. A veces puede ser que yo empiece hablando de algo y cuando me dé cuenta ya estoy hablando de otra cosa. Entonces tratar de centrar, por eso es importante que en nuestra sesión de catequesis tengamos muy definido el objetivo y sacar, si es conveniente, de ese objetivo varios subobjetivos para poder presentar el objetivo principal. Luego dice, conducir a los que reciben la catequesis a profundizar en el misterio de Cristo y a llevar una vida cristiana, es decir, hacer vida, y nosotros como catequistas tenemos que empezar en ello, hacer vida nuestra fe. Luego dice en las 7, que abarca del numeral 51 al 55, recuerden que es un resumen, dice, primero hay que ser fieles a la revelación y no mezclar la catequesis con ideas personales, opiniones de escuelas o doctrinas sociopolíticas determinadas. Es decir, no mezclar otras cosas, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas que estén alejados a la doctrina de la fe. Segundo, hay que tener en cuenta la necesidad de la inculturación. Esto es algo importantísimo. Hay un tema que tengo por allá que hablo acerca de la inculturación. ¿Qué es esto? Pues es simple y sencillamente adecuarnos a la cultura del pueblo. Por ejemplo, la inculturación, como lo hizo, ¿quién creen ustedes que es precisamente que nos enseña esto de la inculturación? Es precisamente María Santísima, la Virgen de Guadalupe, cuando ella se presenta en su ayate, con muchos signos que son reconocidos solamente o por lo regular por los pueblos indígenas. Entonces, eso es la inculturación. Ella te manifestó a un pueblo y puso ciertos signos que pues, permitieron precisamente que se asimilara mejor la idea y el conocimiento de que María Santísima, la Virgen de Guadalupe, es la madre de nuestro Señor. Y entonces, con esos elementos de inculturación, ella llegó más fácil a llevar el mensaje a lo que son los indígenas. Así también nosotros tenemos que ver cuál es el ambiente social de nuestros niños, cuál es el ambiente de conocimiento y sobre todo cómo se desarrollan ellos a nivel familia. Y no es porque yo esté averiguando cómo vive cada familia, no, no es para fomentar cosas así, sino es simplemente tratar de ir conociendo. Por eso es importante entrevista con los papás. Y si hay el tiempo y la posibilidad de una entrevista con cada padre de familia para conocer su situación personal. Claro, lo que nos quiera decir el padre, ¿verdad? Y la mamá, porque pues no tienen que contar su vida personal. Pero si bien es cierto que si yo me sé algo o sé algo acerca de una familia, pues no es para decirlo a los demás, sino es para tratar de que en base a eso que me dijeron, yo trate de ayudar más al niño, no evidenciarlo, no hablar de algún tema específico que le esté afectando a él, sino de manera general, ¿verdad? Pero ya sabiendo que ese tema a lo mejor le puede ayudar a tal o a cual familia. Entonces es importante la inculturación. Luego dice, conviene recordar aquí que el Evangelio no puede cambiar por el hecho de contactar con tal o cual cultura, sino que más bien se da lo contrario. Es decir, no quiere decir que la cultura va a regir
a mi doctrina. No, la doctrina es la misma, pero hay que llevarlo basándome en la cultura donde lo estoy desarrollando. Tercero, conviene aprovechar las devociones y la piedad popular purificando aquellos aspectos que puedan obstaculizar la catequesis. Por ejemplo, ahorita viene lo que es las fiestas de fieles difuntos. Efectivamente, se puede poner altar de muertos, se puede hablar de muchas cosas, pero a veces hay ciertas situaciones de cultura en algunos pueblos que son contrarias a los principios doctrinales. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado de no mezclar cosas a lo mejor que no tienen que ver con la fe. Entonces, eso es la inculturación, llevar las cosas de la cultura que no sean contrarias a la fe y que se puedan desarrollar también dentro de lo que son las explicaciones. Dice cuarto, insistir en la memorización. Ya lo dije hace rato, es un tema que es ampliamente tratado, pues el hombre moderno ha perdido mucho el cultivo de la memoria. Sí, claro, sí tiene que ser vivencial, ya dijimos, pero también tiene que haber memorización para nuestros niños. Y está sufriendo las consecuencias de esta carencia, pero conviene recordar siempre que lo esencial es que esos textos memorizados sean interiorizados, o sea, que ya sean parte de la vida. O sea, no solamente es memorizar una oración, es también aprender a saber rezar hacia Dios, ¿verdad? Es un ejemplo. Y entendidos progresivamente en su profundidad para que sean fuentes de vida cristiana personal y comunitaria. Ese es el número 55. En definitiva, cada método debe escogerse según esta ley fundamental para toda la vida de la iglesia. La fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre en una misma actitud de amor. Luego el número 8, la alegría de la fe en el mundo. En un mundo difícil, ¿eh? Y están los numerales del 56 al 61. Dice, el mundo de hoy requiere perfeccionar la pedagogía de la fe para hacerla eficaz según el ejemplo de Cristo. Se requiere pues el lenguaje adecuado y llegar a la certeza de la fe, aunque en medio de los interrogantes propias de ella. En la búsqueda del hombre moderno late ya la alegría del encuentro con Dios según la conocida frase de Pascal, no me buscáis si no me hubieras ya encontrado. En este capítulo se habla sobre las relaciones entre catequesis y teología. Si es necesaria una sana colaboración, hay que evitar que las dudas teológicas puedan repercutir negativamente en la catequesis. Bueno, lógicamente ya cuando hablamos acerca de teología, pues puede haber muchos temas que son pues un poquito difíciles de manejar, temas existenciales, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Dónde soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿O qué puedo yo tener? Hay algunas veces que se preguntan, bueno, la existencia del mundo, cómo se dio, etcétera. Y hay muchas preguntas que a lo mejor son difíciles de poderse contestar. Pero tenemos nosotros que basarnos en la catequesis, ver qué han dicho los santos padres, por ejemplo, acerca de temas que son difíciles de explicar, y en base a eso nosotros también tratar de aterrizar. Me pongo aquí un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, pues es algo que cuesta mucho trabajo explicar, simple y sencillamente porque el mismo catecismo nos dice que es un misterio, es el misterio de la Santísima Trinidad, y es muy difícil que lo entendamos. Ya recordamos esa historia de San Agustín, que pues encontró un niño en el mar y que estaba llenando una arena, abría un huequito y trataba de echar todo el agua en la arena y le decía a San Agustín, eso no se puede. Y el niño que nos cuenta la tradición era Jesús, le dice, pues es más fácil que yo llene este huequito de arena con todo el agua del mar que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, ha habido santos que han explicado un poco. Me acuerdo de un santo que es, ya no se me olvida ahorita el nombre, pero un santo explicaba sobre la Trinidad. Le dijeron a este santo, a ver cómo explica la Trinidad. Y él dice, pues agarró un pedazo de trapo, ¿verdad? Y agarró y dice, miren, esta es una sola pieza, lo dividió en tres y dice, ahora son tres piezas. No, es la misma pieza, pero está dividido en tres partes. Y de una manera así tan sencilla, a veces cuando decimos, no, pues por ejemplo, Santísima Trinidad es como esta mano, ¿verdad? Son comparativas, no son real, pero es para poder especificar y explicar eso, ¿no? Es una misma mano, pero tienen varios dedos, ni este dedo no es el mismo que este, ni este que este, y todos son dedos, pero son distintos y a la vez son iguales, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de explicar cuestiones teológicas que pues lógicamente no la podemos explicar a un nivel teológico, pero sí lo podemos explicar a un nivel, como dijimos aquí mismo en el libro, de acuerdo a un nivel de grado, de acuerdo a la edad que tenga
el niño que se está evangelizando. Luego nos dice aquí importante, ya vamos a terminar, se concluye con una frase llena de esperanza que exige un serio compromiso. Vean esto, dice, el don más precioso que la iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorientado e inquieto, es formar unos cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. Esa tiene que ser de acuerdo a este libro, que repito, es un resumen, ojalá lo leas con detalle más adelante, pues esa tiene que ser nuestro objetivo, digamos, de este documento, donde nos dice, repito, el don más precioso que la iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorientado e inquieto. Fíjense, desde esa fecha ya lo consideraban desorientado e inquieto. Imagínense cómo está ahorita. Es el de formar unos cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. El evangelio, la catequesis, está dada para dar la felicidad a las personas. Eso nos decía un maestro en un curso que tomamos hace poquito. Dice, ¿cuál es la finalidad de la catequesis? Que el hombre sea feliz. Claro, no una felicidad a veces como el hombre actual quisiera, ¿no? A lo mejor para alguien le pregunta de tus niños, a ver, ¿cómo serías feliz? Y te dice el niño, pues que tuviera un iPhone, que tuviera el último celular, que tuviera un auto, que tuviera mucho dinero. Actualmente, tristemente, pues para muchos esos son los valores propiamente y lo otro no tiene importancia. No, estamos hablando aquí de una felicidad que es llenar el corazón de Dios, que es tener esa paz y esa confianza en Dios, no para que todo salga bien, no para que todo nos pueda hacer pues de color de rosa, como dicen, ¿no? Sino simple y sencillamente para saber enfrentar los problemas y las situaciones que nosotros como catequistas y también los niños como niños y como jóvenes, según sea el caso, tendrían que enfrentar. Entonces, nuestra meta está trazada, hermano catequista. Como resumen, y por cierto, te pongo aquí lo que es, bueno, nos faltó aquí la 9 y la conclusión, perdón. La tarea nos concierne a todos, ¿ok? Y en estos últimos numerales nos dice precisamente de que nosotros todos estamos llamados a desarrollar esta evangelización, ¿ok? Y en la conclusión, pues nos hace un resumen del resumen. Y dice la catequesis que es el crecimiento de la fe y maduración de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del Espíritu Santo, obra que solo puede suscitar y alimentar en la iglesia. Esto nos viene a rectificar lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? A veces nos desesperamos porque nuestros niños no avanzan y entonces a lo mejor nos falta rezar más. A lo mejor nos falta esperar a que el Espíritu Santo, Dios siembre esa semilla, pero ya la semilla ya está sembrada a través de su bautismo, pero a lo mejor no crece, porque hace falta tu oración, hace falta también la integración de la familia y a lo mejor no es el momento, pero nunca hay que desanimarse como catequistas. La iglesia catequista debe buscar unirse al Espíritu Santo consciente de su condición de instrumento en manos del artífice. Si aumenta la renovación del Espíritu, aumentará la catequesis que llevará más fieles a la honda vida cristiana. O sea, la oración, ojo, es fundamental en nuestra labor catequética. La última mirada se dirige a María, que es a la vez madre y discípula, quien nos ofrece con su vida y su persona una auténtica catequesis viviente, lo que mencionamos hace ratito. Y aquí está el enlace, ¿verdad? Que te invito a que lo busques, que es precisamente en lo que es el Vaticano. Simplemente con que pongas tú en Google, ¿verdad? Evangelii Nunciandi, ok. Entonces, en ese momento, Evangelii Nunciandi, ok. Y aunque si lo escribo mal, pues también va a aparecer, ¿eh? Nunciandi. Ahí está, ya apareció. Ok. Y aquí me va a aparecer precisamente el Vaticano, ok, que dijimos empezó por el Papa Pablo VI, pero su santidad San Juan Pablo II fue el que lo presentó posteriormente. Y aquí está toda esta información que mencionamos. Aquí tengo la página, que es la misma, ok, pero la diferencia es que aquí pueden haber dos tipos de versiones, acuérdense. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta que dice exhortación de Pablo VI, ok, pero hay una versión, digamos que actualizada, por así decirlo, que se refiere aquí, dice catequesis tradente. Pues me estoy confundiendo, perdón, evangelio tradente, no nunciandi. El anuncio del evangelio lo vamos a ver más adelante. Qué barbaridad. Bueno, me sirvió
para adelantarme, esto es lo que vamos a ver el próximo domingo de Pablo VI. Ok, bueno, lo que estamos viendo ahorita, perdón, es de San Juan Pablo II, la catequesis tradente. Ok, una disculpa ahí, creo porque ya es muy tarde, ya estoy medio dormido. Pero entonces hay que buscarlo, allá hay que encontrarlo y sobre todo hay que leerlo. Entonces dentro de 8 días esperemos que podamos estar, pues empezar a las 4. Vamos a hablar acerca del Evangelio Nunciandi, el anuncio del Evangelio, ok, no de la catequesis tradente. Tal vez me confundí hoy, en alguna ocasión mencioné Evangelio Nunciandi en lugar de catequesis tradente. Lo que vimos hoy es la catequesis tradente, ¿verdad? Creo que así lo puse, espero no haberme equivocado en lo que es nuestra parte inicial. Ok, sí, catequesis tradente está bien. Y dentro de 8 días vamos a ver Evangelio Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Ok. Ambos encíclicas muy interesantes que nos van a servir en nuestra vida de catequesis. Una disculpa. Bueno, pues lo vamos a terminar. Ya son las 12:30. Yo creo que por eso estoy medio dormido y entonces ahí me equivoqué de nombrar un libro en lugar del otro. Pero es importante que aprendamos ambos. Es importante que nos basemos en el conocimiento y que vayamos acrecentando nuestro conocimiento, nuestra fe, para que un día entonces podamos decir, ya sabemos todo. No, nunca vamos a saber todo, ¿verdad? Hasta que entreguemos, como dicen por allá, los tenis, pero por lo menos vayamos acrecentando nuestro conocimiento. Les agradezco a las personas que se conectaron y ojalá si lo hubiesen diferido, pues lo puedas compartir hacia los demás. Nos vemos, Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Trataré de que sea a las 4 de la tarde y no como a esta hora que empezamos ya muy tarde. Que tengan una excelente noche o bien, si lo ves mañana, lunes, martes, etcétera, pues que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo domingo con el nuevo documento que vamos a analizar. Dios les bendiga, hasta dentro de 8 días.